para el comienzo de esta tertulia de miércoles 5 de abril de 2023. Voy con los saludos formales. Mariela de Marco, ¿cómo andas, Mariela? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿ustedes bien? Bien. Saludos a la audiencia también. Agustín Iturralde, Agustín. Muy buenos días para todos. Eleonora Navata, ¿cómo andas, Eleonora? Buenos días para todos y todas. David Uriarte acá en estudios. Buenos días. Bienvenido, David. Bueno, vamos al primer tema que nos proponemos debatir hoy. El senador Guido Manini Ríos le respondió el lunes al expresidente colorado Julio María Sanguinetti, quien había señalado previamente que se les estaba agotando la paciencia en torno a sus reclamos por la reforma previsional. Para el líder de Cabildo Abierto, esas expresiones tienen el objetivo de presionarlo y hacerlo aparecer incumplidor de un compromiso. En una entrevista que publicó el domingo el diario El País, Sanguinetti había llamado a los cabildantes a cumplir su palabra y votar el proyecto de reforma jubilatoria. Un compromiso que, señaló, habían asumido y había sido asumido por toda la coalición. El expresidente sostuvo que allí, entonces, si no, la paciencia llegaba a un límite. Manini defendió su posición y, entrevistado en FM del Sol, cuestionó la actitud del expresidente colorado. No es que crea, es evidente que está intentando presionar, ponerme como incumplidor de la palabra. Bueno, eso que la paciencia tiene un límite, bueno, yo le respeto, tengo mucho respeto por todo Sanguinetti, por sus años, por todo, pero creo que no corresponde en este tema político hablar de que como diciendo, bueno, vamos a tomar otras medidas. ¿Cómo vieron este cruce político de dos líderes de la coalición, nada más y nada menos? ¿Quién empieza? Bueno, David, ¿querés empezar vos? Bueno, no hay problema. Bueno, a ver, yo creo que en realidad lo que está pasando claramente es que cada vez se adelantan más los tiempos electorales. Yo creo que realmente en el fondo de esto, más allá de que uno puede hacer varias interpretaciones, uno es la interpretación de que obviamente Cabildo está chantajeando, lo cual es posible en parte con respecto a lograr la aprobación de alguna de las leyes que ha presentado. Varias veces han señalado que la coalición no ha tomado en cuenta las leyes que... Lo otro es que obviamente, y yo creo que esto hay que recordar, que cuando el festejo porque se había triunfado la coalición con el plebiscito de la LUC, Manini fue muy claro, decir, no podemos cometer ningún error. Bueno, habida cuenta de que las encuestas dan claramente una mayoría en contra de la población, digamos, en contra de la reforma de la seguridad social, por lo que hemos visto, más de un 57, un 58% en contra, Manini probablemente está haciendo un cálculo electoral. Y por el otro lado tampoco las encuestas le están dando muy satisfactoriamente a Cabildo. Por lo tanto, él quiere distanciarse, digamos, de la coalición. ¿Hasta dónde se va a distanciar del gobierno en la coalición? Y bueno, eso lo veremos en los próximos días. Pero parece bastante claro la intención, porque, bueno, al menos todo el resto de la coalición ha dicho, bueno, hicimos los esfuerzos, fuimos flexibilizando. Las cosas que plantea Manini, bueno, obviamente yo estoy de acuerdo porque estoy en contra de la reforma, digamos, pero dentro de la lógica de la reforma, es decir, en realidad uno se pregunta, bueno, pero esto ¿por qué no lo planteó antes? ¿Por qué? O por lo menos porque en la discusión pública, no sabemos qué pasó en los acuerdos privados, pero en la discusión pública estos no eran los temas que más cuestionaba Cabildo, ahora aparecen cuestionados, en realidad no se sabe si son 2 o son 8 los problemas, pero... Son 7, pero son 2 que son dos de principio, digamos. Fundamentales, ¿no? Tampoco, que Cabildo Abierto dice, bueno, esos para nosotros son cruciales, ¿no? Tampoco, tiene que ver con la inversión de las AFAPs en el exterior, claro, y también con los años que se toman para el cálculo jubilatorio. Yo sí lo miro objetivamente, digo, es decir, en realidad decir que estos temas son de principio, habría otros que deberían ser de principio dentro de la lógica de la reforma, no pareciera, pero bueno, eso es una visión que puede tener Cabildo. Lo que me parece que lo que está claro es que hay una situación de tensión donde
¿continúa o no continúa la coalición? Porque esto es un punto de corte, para mí es claramente un punto de corte. David dice que es un punto de corte. Sí, si llegado el momento Cabildo no vota la reforma, yo creo que es un punto de corte muy importante, y bueno, y ahí veremos cómo se desarrolla políticamente Pero Cabildo dice no me voy del gobierno. Sí, bueno, pero digamos, cuando hay un incumplimiento de tal nivel y cuando un integrante tan importante de la coalición como Sanguinetti sale a decir, bueno, si se incumple con la palabra, bueno, si no se van, le deja muy poco margen al gobierno para no sacarlos. Es cierto que después de ahí para adelante al gobierno se le complica la gobernabilidad porque no tiene asegurados los votos, pero también es cierto que lo que queda es un año y medio de gobierno. Yo comparto esto último que decía hoy. Si no se vota la reforma, hay un antes y un después en la coalición. Claramente acá hubo un compromiso en el compromiso con el país, y después hubo, sobre todo, porque eso era, bueno, crear una comisión, era un poco difuso, que podrían haber dicho, bueno, no nos pusimos de acuerdo, pero después salieron todos a la puerta de casa de gobierno, se sacaron la fotito, en el Senado Cabildo votó la reforma, y ahora empieza a trancar cosas que algunas de ellas son muy esenciales de la reforma, ¿no? Hay una reforma porque hay un problema de sustentabilidad brutal, y porque tenemos un gasto público que estaba en tema previsional en una trayectoria insustentable, con una dinámica demográfica insostenible, y que, entre otras cosas, hace que el gasto en los viejos sea brutalmente más alto que los niños. Yo siempre digo, no debería ser posible seguir hablando de la priorización de la infancia, de la primera infancia, quien no ponga una solución concreta a la mesa del tema previsional. Aquí, volviendo al tema, creo que políticamente lo que estamos es ante un duelo, en este caso entre los dos principales socios de la coalición, que en realidad en Sanguinetti se representa no solo el Partido Colorado, también obviamente la postura del Partido Nacional. Capaz que el matiz que tengo con Daoiz más del tema político, y después me gustaría en la segunda vuelta, para no hacerlo largo, hacer un comentario más de la reforma y la discusión que está planteando Cabildo de la reforma, pero el matiz es, para el gobierno no es tan grave si esto se termina acá. El gobierno, ¿qué le queda a votar al gobierno relevante después de esto? O sea, si no le sale esto, que es muy importante para el gobierno, ¿qué pasa? La rendición de cuentas, el gobierno ya pactó la vez pasada, programó una rendición de cuentas que preveía los ajustes que quería también para el 2024. Si no tiene rendición de cuentas, yo creo que a Susana Arbeleche duerme tranquila, no se le mueve un pelo a Susana Arbeleche por no tener rendición de cuentas. Yo creo que en ese sentido el gobierno no tiene tampoco una posición tan débil. Obviamente sí tiene una posición débil en el sentido de esto es muy importante, y para después, para el legado de este gobierno, creo que sacar la reforma previsional es un antes y un después, porque nadie va a poder decir que no fue un gobierno que puso la pata en cosas importantes. Pero ahí no está también el argumento de Cabildo, lo señaló el propio Manini, ¿no? Diciendo, bueno, por lo bajo hay legisladores que me dicen, les hago un favor. Creo que la lectura de Manini, por el costo político que tiene también implementar una reforma. Está bien, para el gobierno. Manini demostró una habilidad política brutal. Para mí la lectura es exactamente la inversa en términos políticos. El tema es verdad lo que se ha dado hoy. Las encuestas que hay dan que no es brutal, es un 10-15% más de gente dice que rechaza que apruebe la reforma. Ahora, las encuestas lo que sobre todo dicen es que no es un tema para la gente. En ninguna encuesta que le pregunten a la gente cuáles son las principales preocupaciones aparece esto. ¿Qué aparece? El empleo, el salario, el ingreso, la seguridad, lo de siempre, muchachos. Esto no es el tema que está discutiendo en la calle. Los que creen eso viven en un comité base, en un club político, en el Parlamento. Y menos lo va a hacer dentro de 18 meses, porque el Frente Amplio está diciendo que esto no le gusta, pero lo que va a hacer es lo que hizo toda la vida con cada reforma sustancial: criticarla cuando es oposición, y cuando llega el gobierno quizás hacerle algún ajuste menor, pero no va a cambiar la ciencia, que también es lo que hicieron en buen sentido los que están ahora en el gobierno. Las políticas de Estado, yo lo he dicho muchas veces en esta mesa, y perdón la reiteración, las políticas de Estado en este país no son los consensos de todos los partidos, son las que hace un gobierno cuando tiene la mayoría, y las que cuando cambia el gobierno nadie las toca. Y esto va camino a eso, porque no es un tema que esté en el centro. Sí va a ser un tema, y por eso creo que es exactamente al revés de lo que plantea el senador Manini, si esto no llega resuelto. Porque si esto no llega resuelto, sí va a ser un tema en campaña. ¿Cuál es tu propuesta para solucionar este tema? Y la coalición ya puso una, y ahí sí la coalición va a tener que ir a discutir en la campaña que la edad jubilatoria tiene que ir a 65. Y se va a abrir ahí un festival de demagogia. Si este es el tema central de la campaña, el festival de demagogia que vamos a vivir en el 2024 con este tema es brutal. No solo el tema de la edad, hay bastante más cosas. A ver, Eleonora y Mariela, ¿cómo la ven ustedes? A mí me da la impresión que Cabildo, Manini en particular, pero esto es de Cabildo, no es solo de él, está en un juego táctico en el cual ha demostrado ser bastante hábil. Creo que tensa la cuerda y no quiere tomar la decisión de irse. Yo creo que ya se quieren ir.
porque están en tiempos electorales, pero quieren que la decisión la tomen los demás, o sea, la tome el gobierno, que fue lo mismo que hizo Manini cuando quería irse de la comandancia en jefe, ¿no? de la comandancia de las Fuerzas Armadas, para hacer política y forzó la situación de modo que la decisión la tomaron los demás y él queda en esa nebulosa de que pobre, como medio víctima. Me parece que está jugando a eso. Y eso me inclino por esa interpretación por dos razones. Una que ya la dijo Agustín, que es que Cabildo esto lo votó en el Senado, entonces es inexplicable por qué aparecen objeciones, además insalvables en diputados. O sea, lo que votaste en el Senado no puede ser tan malo, es raro eso. Y lo otro es el argumento político que da, que es, esto lo tenemos que salir a defender, qué sé yo, como la LUC, habló de la LUC. No tiene nada que ver con la LUC, por la sencilla razón de que esta no es una ley que se pueda llevar a referéndum. La Constitución no lo permite, porque es una ley de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y esas leyes no pueden ser sometidas a referéndum. Por lo tanto, desde el punto de vista político, no tiene ninguna comparación con la LUC. No va a haber un referéndum y no va a haber una discusión sobre esto si se aprueba. Si no se aprueba, como dice Agustín, será o no será tema de campaña. Por último, hay un escenario intermedio que no estamos manejando, ¿no? Que Cabildo apoye el proyecto en general y no acompañe esos dos artículos que parecen ser, que el gobierno dice, bueno, son cruciales, y que Cabildo también dice, bueno, con esto no transo, ¿no? Lo que pasa es que eso es lo mismo, a los efectos del proyecto es lo mismo, porque salvo que el Frente decidiera votar esos dos artículos, que en el caso de las inversiones en el exterior de las AFAP, en el Frente nadie ha dicho que esté en desacuerdo con eso, por la sencilla razón de que es un argumento de corte nacionalista que no tiene mucho sustento, porque es como decir, yo prefiero que los jubilados de mi país ganen menos, pero que los fondos se queden acá. Y eso es un disparate, porque los fondos que vos no vas a invertir en el exterior tampoco van a venir vía rentabilidad. O sea, si tú invertís en el exterior, es verdad, sacás dinero uruguayo para el exterior, pero después viene la rentabilidad con las cuales vas a pagar las jubilaciones. Entonces, desde el punto de vista nacionalista, que yo estoy alejadísima de ese pensamiento, digo, tampoco es sostenible lo que dice Cabildo, pero capaz que el Frente ese artículo lo vota. Está un poco más complicado el de los 20 o 25 años de cómputo para establecer qué jubilación vas a recibir, que son los mejores 20 o los mejores 25. Eso, sí, capaz que el Frente no lo vota, pero ya ya se está manejando por ahí que puedan ser 23, o sea que sí, se una pueda solución intermedia, digamos, ¿no? O que también que las cajas que no tienen un periodo tan amplio, que toman solo los últimos 5 o 10, como la policial y la militar, que hagan un periodo de transición, ¿no? Que se tomen los 20 y después... Lo descartó eso, dijo que... Sí. Dijo que no, pero, digamos... Ya pasaron de 15 a 20. Dijo que lo tenía que consultar con Cabildo. Y por último nomás, a mí me parece que la reacción de Sanguinetti lo agarró un poco en falsa escuadra, Manini, porque él habló de como le cayó mal que Sanguinetti hubiera dicho que se está terminando la paciencia, como una cosa muy ofensiva, cuando es una cosa de perogrullo y la sabe hasta los nenes, que la paciencia se termina en efecto. O sea, yo no sé qué lo ofendió tanto, capaz lo ofendió que alguien le diga que se le puede poner un límite de afuera. Bueno, pero esto es política y la negociación en algún momento se termina y en algún momento Cabildo va a tener que decidir si integra el gobierno o no lo integra. A mí me parece, lo decidirá expresamente o lo decidirá con sus actitudes, pero creo que esto no es un juego de ay, me ofendieron, me dijeron esto. ¿Estás o no estás?
por supuesto, podés estar críticamente, nadie le pide a nadie que no esté críticamente, pero en algún momento tenés que decir si estás tan incómodo, te vas, y si no, te irán. Es cierto que Cabildo es de los socios de la coalición y que claramente este tema siempre está bien. Se manifestó un respaldo muy genérico al comienzo, ¿no? Cuando se dio la reunión de los líderes, pero siempre Pero habían estado con... tanto el Partido Colorado como el Cabildo Abierto habían metido cosas importantes con lo que era el proyecto original de Saldain, digamos. Sí, claro. El Partido Colorado había cambiado cómo se repartían los aportes entre el BPS y AFAP, y Cabildo había generado cambios importantes, entre otras cosas, en cómo iba a ser la transición de los militares al régimen general, y cuáles iban a ser de retiro, que si bien aumentan las edades de retiro de los militares, no son igual, ni los militares ni otras profesiones, para ser justos, son iguales a las del régimen general. El proyecto estaba redactado, no era una idea, era una cosa muy concreta en la que todos habían trabajado. Pero digo, nunca vimos a nadie de Cabildo Abierto como si han salido colorados y el ministro Pablo Mieres del Partido Independiente haciendo una defensa férrea, ¿no?, del proyecto. Siempre fue, Cabildo iba a acompañar, pero siempre dejando alguna puertita abierta, ¿no? Eleonora, nos falta escucharte a vos. A mí me parece que hay una sobreactuación por parte de Sanguinetti y por parte de Manini en todo esto, con claro perfilismo electoral, ni siquiera político. Político es otra cosa, esto es electoralista, porque tienen que marcar diferencia, porque están buscando votos en la misma pecera. Claramente este viraje del Partido Colorado, este viraje que a mí por lo menos no me gusta del Partido Colorado hacia una cosa mucho más conservadora, porque para mí el Partido Colorado representaba otra cosa, históricamente representó otra cosa, está tratando de buscar en la misma pecera que está tratando de buscar Cabildo Abierto. Bueno, Cabildo Abierto busca en todas las peceras anti, y creo que acá hay una cuestión muy anti también, y es más allá de la necesidad de una reforma de la seguridad social y una reforma jubilatoria, porque esta reforma es mucho más jubilatoria que de la seguridad social en general. Acá se va a ese voto antipolítico, a buscar a esa gente que está en desacuerdo, porque claramente, nos guste o no esta reforma, es algo que vamos a tener que hacer ahora, dentro de un año, dentro de 5 años, porque si no, no es viable el país, con los matices que uno pueda tener, si la edad, si no la edad, si la mirada es integral o no es integral, pero bueno, esto necesita una solución y necesita tratarse seriamente. Creo que el argumento de dónde se van a invertir los fondos nada tiene que ver con el tema de fondo de la reforma jubilatoria. Sí, como dice Mariela, es absolutamente nacionalista, pero es ahí donde Cabildo Abierto encuentra su génesis, ¿no? En unas posiciones muy nacionalistas, no solo en este tema, sino en general. Por lo tanto, no parece extraño que elija este tema también para lograr ponerlo en la opinión pública y marcar posición al respecto. No es solamente por la reforma y por dónde se inviertan los fondos, es porque su ideología partidaria tiene una concepción absolutamente nacionalista. Entonces creo que no es al azar elegido este tema. Me parece que Sanguinetti no entiendo no entiendo, más allá de esa cuestión electoral, de tratar de buscar votos ahí, de buscar, bueno, yo colaboré con que salieran adelante las cosas o no. Coincido con Agustín que al gobierno esto obviamente que le hace mella en cuanto a que este proyecto de la reforma de la jubilatoria era crucial y era uno de los pilares fundamentales. Pero para el funcionamiento posterior, en este año y medio que queda, lo más importante que quedaba por votar era esto, claramente. Si esto no sale, creo que es resignable todo lo que venga después. Entonces, el futuro de la coalición ya, más allá de que sigan juntos para votar algunas leyes, va a empezar a perfilarse. Y no solamente dentro de los partidos que integran la coalición, van a empezar los perfilismos dentro de cada uno de esos partidos, buscando sus precandidatos y demás. Entonces me parece que estas desavenencias que empezamos a ver con este tema, las vamos a ver en bastantes otros temas, porque empieza la carrera electoral y a la interna de cada partido van a intentar marcar, y a la interna de la coalición, por supuesto, que van a intentar marcar.
cómo resulte después o a quién le dé resultado, y es muy incierto. Para mí el electorado cada vez es más complejo de leer, y las cosas que mueven a las personas para poner su voto, a mí por lo menos cada vez me resultan más complicadas de entender, ¿no? Que bueno, son las cosas que mueven a la sociedad hacia un lugar o hacia otro. No, bueno, yo lo primero que quería decir, yo no discrepo en que efectivamente los principales objetivos de la coalición ya se cumplieron, o sea que, digamos, queda un año y medio y bueno, como decía Agustín, lo único importante que puede pasar es la rendición de cuentas. Lo cierto es que esto también marca hacia la confianza en una eventual coalición y digamos, y en la carrera electoral. Esto genera heridas, evidentemente, entre quienes fueron socios, quienes son socios o quienes pueden llegar a ser, haber sido socios. Ahora, yo, digamos, si a mí me dice ¿qué es lo que me preocupa? Bueno, me preocupa esa posibilidad de chantaje de que se ha mencionado. O sea, me preocupa que los socios de la coalición que no están claramente de acuerdo con el tema de algunos aspectos, como por ejemplo la ley de reparación o la de los 65 años de prisión domiciliaria para los criminales de lesa humanidad, pueda salir como consecuencia de lograr esos votos. Yo espero que no, que esto no ocurra, y yo creo que efectivamente lo que hay detrás de esto es básicamente un cálculo electoral. Desde el punto de vista de los dos aspectos, sí, claramente el Frente está en desacuerdo con modificar, hoy son los 20 años, ¿verdad? Es decir, lo que se quiere llevar a 25. Depende, eso los 20 años en el régimen general, ¿no? En el régimen general. Bueno, también hay alguna excepción. Está claro que si lo llevas a 25, las jubilaciones bajan. Es decir, la lógica, la tendencia va a ser que las jubilaciones bajan. Lo otro, el tema de la inversión en el exterior, creo que lo que hay que ver, es decir, yo no me parece que puedas manejar un tema nacionalista, hay que ver, por eso el Frente creo que no lo ha manejado esto, el tema de la seguridad de las inversiones en el exterior, que ese es otro tema. Sí, ayer hacemos una columna con Exante y claro, hay que tener presente que ya hace claro, inversiones en el exterior, ya hay, ¿no? El problema es que esas inversiones no sean de riesgo, porque después la consecuencia va a ser la pérdida de los capitales, ¿no? O sea, y todos sabemos que cuando uno busca, a ver, voy a decir esto, capaz que Agustín me mata, pero en general el interés o la rentabilidad es inversamente proporcional al riesgo. O sea, ¿no? O sea, obviamente... No te mató, mira. Aprobó el economista. Pero cuanto más rentabilidad, más riesgo corres, o sea que hay que tener... Ahora, las inversiones de ese tipo dentro del país son más controlables, las del exterior no dependen. Pero bueno, eso es una cuestión de ver, pero yo creo que en el fondo esto es un tema de cálculo electoral, y si bien, como dice Agustín, es decir, para la gente no es la principal preocupación, sigue siendo la seguridad, el trabajo y todo lo demás, de todas formas hay un electorado importante que sí la mira, por algo los números dieron eso, e inclusive dentro de ese electorado importante hay muchos que son los que están mirando la edad jubilatoria, las condiciones jubilatorias y todo lo demás. Entonces, bueno, electorados hay distintos sectores y yo creo que Cabildo está apostando un poco a eso, ¿no? Ahora, que el futuro va a haber una reforma, sí, pero también quiero decir, las bases de una reforma que para el Frente serían otras, sin duda. Bueno. Tira una base para que, porque si no muy barato. Uno es de dónde es la provisión de los recursos, de dónde es aumentar aportes patronales. Bueno, ahí puede ser, hay que ver las exoneraciones que existen, ¿no? Hay que ver cuánto aporte. De alguna forma la carga de las empresas para financiar esto. Las empresas y varios sectores que no aportan, ¿no? Es decir, varios sectores que no aportan. Lo cual no quiere decir que también no pueda haber modificaciones en las edades, pero no en la forma general que se está planteando, porque digamos, hay que tomar en cuenta las situaciones individuales. En fin, sería, obviamente no nos vamos a poder echarle la hora. Lo valoro mucho porque dijiste mucho más de lo que ha dicho el Frente Amplio hasta ahora. Es una persona que ha hablado más de lo que quisiera una reforma. Pero hay una cosa que tú dijiste, es cierto, el Frente no modificó el tema de la SAFA, pero sí tomó en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, la posibilidad de que vos tuvieras una prejubilación a los 58 años, porque ya no podías. Es decir, y varios aspectos más que fue inclusive...
de los que se criticaron que las decisiones que tomó el Frente ayudaron un poco a aumentar el déficit de la seguridad social. Ahí hay toda una discusión, ¿verdad? Pero no es que el Frente no hizo nada, hizo cosas que, bueno, para algunos pueden ser discutibles. Pero en el gobierno de Mujica fue lo que se permitió la inversión de las AFAPs en el exterior, ¿no? En algunos instrumentos muy cuidados y muy limitados y demás, ¿no? El tema de la inversión en el exterior no tiene que ser un problema de nacionalismo, tiene que ser un problema de seguridad. Es decir, está bien, atender pero ojo con la seguridad, porque estamos hablando de fondos provisionales. Ese es el problema. Sí, porque también eso atenta, si no se invierte en el exterior o si no se coloca ese dinero, en su momento esa era la discusión, ¿no? Claro, sí. También eso atentaba contra las futuras jubilaciones porque no tenían dónde colocar las AFAPs. Por eso. Los recursos. Buscar aumentar la posibilidad de colocar no me parece mal. El tema es, lo que no hay que arriesgar es la seguridad. Ahí hay que hacer la evaluación. Pero a priori decir no me parece razonable. A ver, un comentario político para cerrar el tema político y después algunas de las cosas de la discusión que Cabildo está dando en la reforma. Yo creo que esto políticamente al final va a ser brutalmente distinto si logran el acuerdo y si no. Iría más lejos. Yo creo que si logran el acuerdo, hasta capaz que hay algo hasta beneficioso de la coalición de haber logrado meter adentro la discusión política. El Frente Amplio casi está por fuera. Escuchamos a Vergara diciendo que Cabildo en realidad lo que quiere haber logrado traer para adentro la discusión y al final lograr sacarla adelante. Más allá de los daños o los cambios que puedan caer en el proyecto, ¿no? Pero si la coalición al final logra ponerse de acuerdo, como yo, si tengo que apostaría que va a pasar, creo que políticamente esto capaz que no es ni un problema para la coalición. Sino, como dijimos, creo que es un antes y un después, y ahí creo que para Cabildo es verdad que es muy complicada la situación de Cabildo y del Partido Colorado, porque diferenciarse el gobierno lo necesitan electoralmente, pero también es verdad que es muy incómodo estar afuera. Hoy en día el electorado uruguayo está muy identificado con las dos grandes coaliciones que existen y es muy difícil la intemperie, ¿no? Entonces, para Cabildo, estar afuera de la coalición puede ser costosísimo, porque la gente va a elegir sobre todo primero continuidad de cambio y después si elige continuidad, va a ver el menú ahí adentro. Me parece a mí, es lo que siempre dicen varios politólogos que asistan a esta mesa, que la primera elección es entre continuidad de cambio. Entonces creo que era Cabildo quedar afuera de la coalición puede ser muy costoso, contrariamente a algunas cosas que se dicen. Sobre lo que estamos diciendo, las propuestas más de la reforma, yo creo, esto del tema del exterior, yo creo que no es de principios. Creo que si fuera esto lo que hay que negociar, yo creo que es una mala idea, básicamente porque lo que explicó Pablo Rosselli hace unos días acá en Perspectiva. La seguridad sobre todo se logra con los huevos en distintas canastas. Y el que crea que Uruguay nunca le va a pasar nada, y que la plata acá está segurísima, y que todas las inversiones acá son seguras y todas las inversiones afuera son al exterior, no tiene ningún sentido eso. El tema es que en el exterior se dan en fondos de bajo riesgo, porque son fondos previsionales, y que se les permita diversificar. Justamente la rentabilidad menor, si vos acotás las opciones, no siempre la rentabilidad sube solo porque aumenta el riesgo. A veces sube porque hay más opciones y porque acá, bueno, justamente las AFAP tienen pocas alternativas. Entonces creo que eso. ¿Qué es esta reforma? Esta reforma, más allá de todo el ruido que hay, es 3-4 cosas centrales que desde el principio, y después pueden haber miles de cosas de implementación, de gradualidad. Es homogeneizar el sistema. Esta reforma sobre todo es homogeneizar el sistema, ir a un sistema único general, mismas condiciones, mismo cálculo jubilatorio. Se termina en el largo plazo, cuando terminan las gradualidades, a los militares, porque hay mucha gente que cree que esto no toca la caja militar, a los militares se les va a calcular la jubilación igual que al resto. Es unificación de las distintas cajas, los criterios, las reglas no quedan iguales porque las edades no quedan iguales, pero son muchísimo más homogéneas. Es concentrar subsidios abajo. Se habla mucho de la baja de las jubilaciones. Las jubilaciones bajas van a aumentar en casi todos los cálculos. También el simulador de SIMBE que se presentó el otro día, las jubilaciones bajas van a aumentar en este país con el nuevo sistema. ¿Bajan las jubilaciones? Sí, para algunos sí, bajan, sobre todo las más altas, las jubilaciones más altas de las cajas parastatales, esas van a bajar, no le pongan duda. Está bien que la gente de la caja militar y la caja bancaria y las otras cajas estén preocupados, tiene su sentido, defiendan lo suyo, es justo que lo defiendan. Ahora están defendiendo su situación de privilegio. Y el edad de retiro, lo otro que es claramente es el edad de retiro, que creo que es notorio. Esta es la edad de retiro de los varones en Argentina hace muchos años. O sea, no hay las alternativas a elevar la edad de retiro, no es que no las hay. A mí no me gusta decir esto es lo único que se puede hacer. Se pueden hacer otras cosas. Las alternativas son notoriamente peores y creo que ponerle más impuestos al trabajo, aumentar la carga tributaria sobre el trabajo, llámese aportes personales, patronales, sea la forma que le busquen, es una mala idea en un país con los problemas que tenemos de empleo de baja calificación. Una muy mala idea. Y después es muchísima gradualidad. ¿Por qué creo que esto no es
no es un tema realmente de la gente, porque es tan gradual esto, es tan gradual la implementación, que es difícil para la gente estar con esto como... no hay un detonante, porque nadie de los que está pensando en la jubilación ahora es lo que se va a afectar por esto. Mariela y Eleonora, dale. No, a mí me parece que, digamos, lo que más le molesta a Cabildo es lo que no dicen, que es justamente que se vaya a un sistema único o más o menos único, lo más único posible de jubilaciones y pensiones, y por lo tanto van desapareciendo los privilegios evidentes y chocantes que tiene la caja militar. Eso me parece que es lo que más les choca. Ya lograron alguna atenuación de este principio para el personal de más baja categoría de la caja militar y también de la policial, pero las ventajas o los privilegios de la caja policial no son comparables a los de la caja militar. Pero bueno, eso, digamos, no los conforma, porque eso es lo que más les choca. Pero claro, no lo pueden decir porque ahí sí saben que con ese tema enganchan con parte de su electorado de origen militar, pero no con el resto de la ciudadanía, a la cual le choca muchísimo que haya gente que se jubila con muchísimo menos años de trabajo y sobre todo con el 100% de lo que gana en actividad, no él, sino la persona del grado superior. Eso no lo tiene absolutamente nadie. Y esta reforma lo va terminando. Como dice Agustín, gradualmente, eso que, digo, también me parece que hay que recordar que el grueso de esta reforma se analizó por muchísimos meses en la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, que la Comisión de Expertos escuchó absolutamente a todo el que quiso ir a decir algo y fueron invitados gente de todos los sectores de la sociedad, no solamente de la política, y Cabildo también ahí pudo aportar lo que quería aportar, o sea, como pudo el Partido Colorado, como pudo el PIT-CNT, como pudo el Frente Amplio, es decir, nosotros estamos pensando que esto empieza en octubre del año pasado, cuando se hace la reunión de la coalición con el presidente, pero no fue así, esto viene de antes, y antes no aparecieron estas objeciones tampoco, entonces... Por eso vuelvo al principio, yo creo que esto es más un tema de política electoral que de la reforma en sí misma. Y bueno, veremos lo que pasa. Yo sí comparto que no va a pasar nada muy grave si Cabildo se va de la coalición, porque queda poco. Creo que al gobierno no le viene nada mal que no haya rendición de cuentas, porque se ahorra toda la discusión de dónde se aumenta esto, lo otro. Si hay cosas muy de vida o muerte, descarto que el gobierno va a tener el respaldo del Frente Amplio, porque a la hora de gastar recursos públicos todo es distinto. Entonces digo, yo creo que Cabildo está tensando la piola, pensando que tiene más poder del que en realidad tiene. Y además, no dándose cuenta que sus dos proyectos de estrella, que es el arresto domiciliario para los mayores de 65 y la reparación a cargo del Estado, o sea, de todos nosotros, de las supuestas víctimas de la guerrilla, eso me parece que no va a salir. Si se van, no sale, porque no hay por qué votarles eso, que además rechina muchísimo. Los dos temas rechinan mucho, y en el caso del arresto domiciliario de los mayores de 65, la calle ha dicho reiteradamente que no está de acuerdo. Entonces, creo que es un juego un poco peligroso el que hace Cabildo.